Vamos a empezar un directo en breve. Voy a buscar a Adriana a ver si está por aquí mientras vamos esperando que os vayáis uniendo. Hoy dentro del marco de octubre, del mes de visibilización y concienciación sobre el cáncer de mama, y también en el marco del día de ayer, que fue el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, pues vamos a hablar con la Red Internacional de Yoga Oncológico y con una de sus representantes, con Adriana. Entonces, a ver si te encuentro por aquí y podemos empezar. A ver si se puede conectar sin problemas, que sabéis que a veces el Instagram da ese problema técnico que digo yo, pero no. Ahí va. Hola a todas las que os vais uniendo. Vamos a esperar a Adriana si puede aceptar la invitación para poder entrar al directo. Y mientras también me disculpo porque hoy me encuentro un poco flojita, entonces disculpadme si en algún momento no me veis del todo enfocada en lo que nos corresponde, y sobre todo hoy que estoy hablando en nombre de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. A ver, Adriana, no sé si me escuchas. Voy a volver a mandar la invitación. Para nosotras, desde la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, es muy importante entender que trabajamos. Hola, tengo del revés. Sí, ahora, muy Ahora bien. sí. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bienvenida, bienvenida. Un poco ¿Cómo estaba en... Bien, hoy estoy un poco, he tenido tratamiento y me han puesto vacunas, y ayer fue un día largo también, muy satisfactorio, pero largo. Entonces me disculpas si estoy un poco achacada, sinceramente, pero bueno, es la vida de la paciente o del paciente oncológico, por lo tanto, con ello convivimos. Estaba un poco enmarcando el hecho de que desde la asociación para nosotras es importante vivir bien, vivir más, ¿no? Pero sobre todo es ese vivir bien. Y creo que es un placer tenerte hoy aquí. Ahora voy a dejar que te presentes, Adriana, y que presentes un poco el trabajo de la Red Internacional de Yoga Oncológico, porque sobre todo hoy también hablar un poco de lo que suponen esas terapias complementarias, y muy importante entender la palabra complementaria no como alternativa. Complementar es aquello que suma, alternativo es aquello que sustituye. Por lo tanto, nos centraremos en el concepto complementario o integral, ¿no? En el que se tienen en cuenta muchas cosas en ese bienestar de las personas, en este caso, y hoy pues hablando y centrándonos en el caso de las pacientes y los pacientes con cáncer de mama metastásico. Entonces, dicho esto, Adriana, te invito a que te presentes, aunque nos han llegado muchos comentarios desde que publicamos el directo de varias compañeras y socias que te conocen, porque han tenido el placer a ti o a la red, ¿no? Porque han tenido el placer de estar en vuestras clases. Entonces, pero para quien no te conozca, pues ahí vamos. Muchas gracias, Pilar. Sí, efectivamente. Bueno, soy Adriana Jarrín. Estoy representando a la Red Internacional de Yoga Oncológico, y nuestro trabajo se fundamenta precisamente en ofrecer este tipo de servicio a las personas que están pasando por un proceso oncológico. En general, a personas que estén con cualquier tipo de cáncer, pero sí es cierto que a nuestras sesiones acuden muchas personas, muchas mujeres con cánceres de mama y con cánceres de mama metastásicos. Y también esto sería interesante luego profundizar un poco en lo que hablaremos, ¿no? El por qué también, ¿no? Hay esta afluencia mayoritaria de mujeres con cáncer de mama.
Y efectivamente, gracias al trabajo que estamos haciendo con la red, al trabajo también que personalmente he hecho en Cálida o en otras entidades, en hospitales también, se está conociendo cada vez más el yoga como esta actividad o como esta terapia complementaria a los tratamientos médicos. Y muy importante empezar haciendo como muy enfáticas, ¿no? Ambas en este sentido, ¿no? Es decir, son los tratamientos los que están dirigidos a la enfermedad. No obstante, existen muchas otras opciones que las personas pueden tener como complementarias a los tratamientos para lo que tú decías, tener una mejor calidad de vida durante el tratamiento. Exacto, de hecho nosotros desde la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico no tenemos servicios asistenciales como tal, aunque sí tenemos un par de voluntarias que en algunos momentos han hecho grupos de apoyo practicando yoga, por ejemplo, pero sí que es verdad que es un tema que sale mucho en los grupos de apoyo de las compañeras en las que preguntan, ¿alguna ha hecho yoga? ¿Qué pensáis del yoga? Entonces sí que es un tema común que se hable y como te decía, para nosotras era importante sobre todo centrarlo y enmarcarlo en la evidencia científica, teniendo en cuenta que la paciente con cáncer de mama metastásico tenemos una alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, cuando acudimos a ciertos tipos de servicios, necesitamos sentirnos seguras, ¿no? De que lo que estamos haciendo no va a causar ningún perjuicio a nuestra salud. Es por eso que también me gustaría que explicaras un poquito cómo trabajáis desde la red internacional. Nuestro trabajo, bueno, en el yoga, la ventaja que cuenta, digamos, estamos nosotras enmarcados dentro de las terapias cuerpo-mente que aglutinan la oncología integrativa. La oncología integrativa precisamente es esta perspectiva médica que incluye los tratamientos médicos convencionales y que también certifica aquellas terapias que cuentan con una base científica. Esto quiere decir que se han realizado estudios de control, estudios de impacto con grupos que se han seguido unos estándares o unos indicadores que están validados a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel de cada uno de los países en los que se mide cuáles estándares de calidad de vida, por ejemplo, relacionados con indicadores como calidad del sueño, como percepción del dolor, por ejemplo, que son indicadores que son muy importantes no solo porque tienen una trascendencia directa en la calidad de vida de las personas, sino también porque, por ejemplo, se ha demostrado que hay una menor toxicidad. ¿Por qué? Porque si tú, además de los tratamientos oncológicos que tienen un altísimo nivel de toxicidad, tienes que tomar pastillas para dormir, tienes que tomar analgésicos para el dolor, y si cuentas con un tipo de terapia que te permite paliar o que contribuye a paliar una parte de esta sintomatología, ya no tienes que tomar más fármacos. Y tú sabes que los tratamientos oncológicos además son acumulativos y sobre todo Ujú, cuando estamos hablando de cánceres metastásicos. Por lo tanto, totalmente. contar con ciertas actividades que lo que te permiten es, de alguna forma, paliar esta sintomatología, también significa que hay una menor toxicidad en tu cuerpo porque no consumes tantos fármacos. Y todo este tipo de beneficios está certificado con evidencia científica que se ha hecho. De hecho, el yoga se ofrece en hospitales de referencia internacional desde hace más de 20 años. Es una iniciativa que apenas está teniendo y despuntando aquí en España, pero ciertamente en otros países, en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, es una práctica habitual dentro de los hospitales y recomendada por el personal sanitario. Mm. Ujú. ¿Por qué crees que de alguna que otra manera ha costado ese poder aceptar estas terapias complementarias, ¿no? Pensando siempre, y volvemos a repetir, sé que lo voy a repetir mucho, pero creo que es importante, dicen que una de las técnicas para que las personas fijen información es la repetición, y es ese concepto de complementario, o sea, en ningún momento vamos a hablar de que practicar yoga sea desde una perspectiva curativa, pero sí desde una perspectiva de acompañar y de hacer que las personas tengan un mejor bienestar, tanto físico como emocional. Porque si bien es cierto, como tú decías, la evidencia científica es clara en ese sentido, que tanto tenemos
unos efectos físicos, pero también unos efectos emocionales. Entonces, también me gustaría que pudieras explicar un poquito cuáles son esos beneficios, tanto físicos como emocionales, que se han demostrado en el yoga, porque empíricamente sí te puedo decir que tanto en voz propia como en el de muchas compañeras que practican o han practicado en algún momento yoga, no solo específico para pacientes oncológicos que sí tienen un enfoque diferente, sino a veces también yoga eh, pues exacto, ¿no? Sin una intención o sin un target, ¿no? de oncología, es que sí, que se sienten mucho mejor, que están más tranquilas, que descansan mejor, que respiran mejor, pero sí que me gustaría que no sea empírica la explicación, sino que la puedas acompañar de ese respaldo. Sí, es interesante lo que dices también, el hecho de que es algo empírico, porque creo que en general el yoga es una experiencia. Luego, esta experiencia está validada a nivel científico, pero lo interesante es esto, que es, siempre hablo del yoga como algo en efectivo, ¿no? Tú vas, haces tu práctica de yoga y te sientes mejor, Y te llevas tu, exacto, tal cual. te lo llevas ya puesto, ¿no? Muy de Pero acuerdo. los estudios científicos también han demostrado, ¿no?, que también es un beneficio a largo plazo. Por ejemplo, los estudios epigenéticos han demostrado que cuando tienes un sistema inmunitario, un sistema nervioso que está regulado, también tienes un sistema inmunitario que es más fuerte. Por lo tanto, es un sistema que está en mejores condiciones de detectar cualquier fallo de nuestro sistema, por decir de alguna manera, como puede ser la aparición de células cancerosas. El sistema detecta y las elimina cuando es un cáncer que todavía no ha detonado, por decir de alguna manera. Y esto sí que está relacionado con el hecho de tener un estilo de vida saludable que te puede permitir, ¿no?, de alguna manera, que tengas un sistema inmunitario más robusto. Esto no quiere decir que es un ABC, que si es que tú comes sano, practicas yoga y tienes, y tienes unas buenísimas relaciones, no va a haber cáncer, porque el Ujú. cáncer puede ser por muchísimos factores y esto también es Estamos claro importantísimo que es una tenerlo en enfermedad cuenta. multifactorial. Ujú. Sí, y es muy importante tener en cuenta también esto, que existen factores que pueden contribuir a que detone el cáncer, como, bueno, pues el cigarrillo, ¿no?, que es algo que ya está tan socializado que es así, y Sí. científicamente demostrado. Asimismo, existen pues ciertos factores que se pueden atenuar, ¿no?, con una vida saludable. Y esto está medido a nivel, por ejemplo, con estudios epigenéticos que han demostrado que, por ejemplo, la práctica de yoga o la práctica de otras terapias contemplativas, como puede ser la meditación, reducen los indicadores de inflamación en sangre, que son el entorno en el que favorece, ¿no?, la proliferación del cáncer. Y esto se hace con un recuento sanguíneo, con analíticas que demuestran cuál es Ujú. la diferencia entre personas, por ejemplo, se han hecho estudios, personas que empiezan con meditadores que practican a largo plazo la meditación y que se puede ir midiendo, ¿no?, cómo se van reduciendo estos indicadores en sangre. Y en el caso del yoga, lo que tiene precisamente es que es una combinación de actividad física con respiración, y la respiración asimismo lo que permite es una regulación del sistema nervioso. Entonces, esto también permite que hormonas, que son como hormonas que provocan el estrés, por ejemplo, se reduzcan, porque estas hormonas también favorecen la aparición o la reaparición de la enfermedad, ¿no? Entonces, todo esto está validado científicamente con pruebas como pueden ser analíticas, por ejemplo, que permiten hacer un recuento sanguíneo, pero también hay otros estudios que son de percepción, pero que tienen una validez porque se hace con grupos de control que llenan una serie de cuestionarios muy complicados en realidad y muy largos, pero en los que se van midiendo estos indicadores. Entonces, desde que una persona, por ejemplo, no ha practicado yoga antes de tener un diagnóstico de cáncer, empieza a practicar, se evalúa cuál es la sintomatología que tiene y cuáles son los cambios que esta persona va sintiendo a lo largo de la práctica de yoga, con una práctica pautada, que tiene que ser cada semana, después de tantas prácticas, se han ido midiendo cuál es el impacto en la calidad de vida de las personas. Entonces, de esta manera, hay unos indicadores que son a nivel médico, digamos, de analíticas o análisis de tejidos, pero también hay otros
que tienen una validez porque son indicadores clínicos, ¿no? De percepción, de mejora de calidad de vida, de autoestima, de mejora en la calidad del sueño, de reducción en la sensación del dolor. Y precisamente la metodología que nosotros realizamos que utilizamos desde la Red Internacional de Yoga Oncológico está dirigida a rehabilitar tanto la parte física como la parte emocional que se presenta por el proceso oncológico. Entonces, esta es la De diferencia de hecho, una práctica habitual, ¿no? Que de ujú, una práctica de yoga oncológico, porque nosotros sí que prestamos atención especialmente en esta sintomatología. Entonces, por ejemplo, trabajamos en la práctica en general, es una práctica que es en movimiento. Es un movimiento suave, pero tiene un sentido, porque lo que buscamos, por ejemplo, es recuperar la tonificación de la musculatura que se ve mermada precisamente por los por los tratamientos, tratamientos, sí. corrección del tono de la musculatura. También fomentamos el movimiento articular desde la hidratación a través del movimiento. Hay posturas o prácticas de yoga que mantienen las posturas fijas durante mucho tiempo, por ejemplo. Esto para una Ujú. persona con cáncer que tiene dolor articular es terrible. Por lo Sí, tanto, tal lo que nosotros cual. el movimiento suave que permite la hidratación de la articulación y al mismo tiempo permite la tonificación de la musculatura. De hecho, Siempre me estamos. gustaría hacer un inciso aquí, si me permites, y después retomas. Y es que yo antes te comentaba, ¿no? O conozco o sabemos de personas que independientemente de si son pacientes oncológicos o no, pues hablan del beneficio del yoga, pero sí que me gustaría aquí hacer como enmarcar más en el contexto de la paciente oncológica y en este caso de la paciente con cáncer de mama metastásico, ¿no? Porque realmente, si bien es cierto que una paciente de cáncer de mama metastásico que no tenga ningún tipo de contraindicación para practicar algún tipo de movimiento físico podría entrar a cualquier clase de yoga genérico y tener unos beneficios, sí que es cierto lo que estabas hablando ahora, ¿no? De que obviamente, pues por ejemplo, el dolor articular, una posición mantenida en el tiempo puede llegar a ser dolorosa, ¿no? Y puede hacer que la persona diga, "Ah, es que esto no es para mí". Entonces sí que quería un poco enmarcar esa, qué es lo que hace, no me gusta decir diferente, pero sí que es lo que caracteriza en este caso a la paciente con cáncer de mama metastásico y lo que me gustaría decir, porque incluso la diferencia entre una persona con un cáncer de mama en estadios con mejor pronóstico, ¿no? Y no en una persona con un cáncer de mama metastásico, que además de que emocionalmente le sumas el hecho de tener una enfermedad que ojalá pronto sea crónica, pero a día de hoy es incurable con todo lo que ello conlleva. Además está en tratamiento activo ya para siempre, ¿no? Por lo tanto, y ojo, con esto no estoy quitando la gravedad de las compañeras que por suerte en unos estadios inferiores pueden en un momento dado terminar su tratamiento porque sabemos que los efectos secundarios pueden perdurar y algunos acompañarte el resto de tu vida, ¿no? Pero no es lo mismo si te mantienes en tratamiento, que vas cada vez acumulando más efectos secundarios, simplemente, pues eso, por acumulación, ¿no? De acumulación de toxicidades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos dos puntos muy fuertes. Por un lado, el punto emocional de la carga emocional de la realidad del cáncer de mama metastásico y por otro lado la evidencia física, ¿no? Y el efecto impacto físico de esos tratamientos que aunque por suerte y poco a poco vamos consiguiendo, como decía al inicio, poder vivir un poco mejor porque van surgiendo tratamientos más dirigidos y con menos toxicidades, pero desgraciadamente no lo podemos generalizar y yo creo que algo que compartimos, me atrevería a decir, no diré el 100% porque tal vez no, pero sí un 90 y pico por ciento de las pacientes es ese cansancio que nos acompaña todo el día, ¿no? Un agotamiento físico muy grande, síntomas ansiosos muchas veces, ese dolor articular. Entonces sí que me gustaría, una vez hecho como este break, disculpa, te devuelvo la palabra para poder aterrizar la importancia de que este yoga, sí, puedes ir a una clase de yoga más general, pero
el cómo un yoga asentado y pensado para las pacientes de cáncer de mama y cáncer de mama metastásico puede tener aún mayores beneficios. Sí, yo creo que, bueno, me parece también una buena introducción en este sentido, la diferencia entre lo que es un cáncer de lo que es un cáncer metastásico, ¿no? Que básicamente lo has Sí, explicado. Una cosa es el hecho de pasar un tratamiento que tiene, digamos, un principio, un final y un, bueno, pues un pronóstico que es más curativo que convivir con enfermedad, ¿no? sí, de hecho, Y por si alguien nos está escuchando y no lo sabe, la diferencia es en el cáncer de mama metastásico, pues igual hay un tumor de mama, pero que por motivos que a veces aún se desconocen, estas células han conseguido migrar a otros órganos del cuerpo. Y cuando ello pasa, aunque se lograra quitar el tumor primario, pues desgraciadamente la enfermedad ya no es curable. Entonces, lo que se trata de hacer es sostener lo más posible la evolución de la enfermedad para que se detenga lo más posible o progrese de la manera más lenta posible, y el tratamiento va dirigido a ello, a mantener la mejor calidad de vida posible, ¿no? Entonces hay compañeras que están más estables, otras que desgraciadamente por motivos, pues lo mismo, la ciencia aún no ha llegado, ¿no? Hasta donde queremos que llegue, pues no sabemos el por qué falla, y entonces van saltando de tratamiento en tratamiento. Y ahí yo siento que es donde entra fuerte todo este acompañamiento de otro tipo de terapias complementarias que nos ayuden a sobrellevar, ¿no?, la carga del tratamiento médico como tal. sí, porque precisamente sí que existe, digamos, existe un enfoque del yoga oncológico que está dirigido a personas que están en tratamiento. Este tratamiento puede ser un tratamiento curativo o puede ser un tratamiento de mantenimiento. Y va a revisar de qué manera el yoga puede favorecer esta rehabilitación. La diferencia sería que una persona que esté en un proceso curativo, imagínate que ha pasado por una mastectomía, al principio tenía dolor del hombro, había perdido rango de movilidad, y a través de la práctica de yoga pues va recuperando, rehabilitando esta parte física, y también se van trabajando las emociones, ¿no? Como la rabia, como la culpa, la tristeza. Se permiten estas emociones, se legitiman todas estas emociones dentro de la práctica de yoga, y se permite respirar estas emociones y buscar también ciertos ejercicios de respiración, por ejemplo, que te permiten regular, ¿no? Las emociones tienen un cauce, las emociones tienen un principio y un final. Por muy rabiosas que estemos, viene la rabia y se va. La idea es cómo gestiono esa rabia cuando se presenta, no cómo huyo de ella. Porque la rabia está ahí y va a terminar saliendo por algún lado. Es Claro, identificar cómo mi cuerpo me avisa que está llegando ese momento de rabia, porque siento calor, porque siento temblor, porque dejo de mirar claro, se me pone como una vista nublosa. Y digo, ok, aquí está la rabia, ¿no? ¿Qué hago? Puedo respirar. Y sobre este tipo de sensaciones, sobre este tipo de emociones y sobre este tipo de técnicas, vamos trabajando las sesiones de yoga oncológico. Ahora bien, ¿cuál va a ser la diferencia? Que una persona que esté en un proceso curativo va a tener estas herramientas, va a saber cómo físicamente puede adaptar su práctica, porque adaptamos al rango de movilidad, a si una persona, por ejemplo, desarrolla un linfedema, y va a saber cómo adaptar su práctica y probablemente ir a un centro de yoga habitual y decir, bueno, pues yo ya sé cómo es, adapto mi práctica ya. y voy segura. Esto sería una parte. Cuando estamos hablando de un proceso metastásico, estamos hablando ya de un acompañamiento, porque la persona va a vivir con la enfermedad y con la sintomatología que se desprende de los tratamientos. Que en este caso también, como sabes, Pilar, puede suceder que una persona esté con un tratamiento, deje de funcionar, o simplemente le genere ya un tipo de síntomas que son muy fuertes y tiene que No cambiar son de tratamiento. sostenibles. Ujú. Y aparecen otros síntomas. Y sobre todos estos se van trabajando, como por ejemplo neuropatías periféricas, la pérdida de sensibilidad en manos y pies. Entonces trabajamos con equilibrios, pero que equilibrios con soportes que te permiten o que te facilitan que haya una reconexión neuronal, que haya nuevamente una concentración, despertar otras partes del cuerpo, que también de la propiocepción del cuerpo, que te permite mantener el equilibrio, ¿no? Recuperar esa propiocepción que muchas veces ha sido interrumpida, porque también hay una relación a veces conflictiva con el cuerpo, ¿no? Porque es el cuerpo donde está la enfermedad.
Y la idea Claro, del yoga fundamental es volver a conectar con ese cuerpo y desde claro. esa conexión con el cuerpo, físicamente también rehabilitar estas partes que te permiten, ¿no? Volver a tener equilibrio si tienes una neuropatía periférica, volver a recuperar el rango de movimiento. Y muchas veces la postura también está muy asociada con la actitud que tiene una persona. Entonces el yoga, en lugar de estar diciendo, no, tengo que estar tranquila, no, tengo que intentar tomarme las cosas de mejor manera, no tengo que tener tantos pensamientos catastróficos, es a la inversa, trabaja desde el cuerpo. Si es que tú tienes el cuerpo, que has hecho unas posturas de extensiones, si has respirado, si has trabajado tu sistema cardiorrespiratorio y te sientes con más vitalidad, evidentemente tu actitud va a ser distinta. Es tu forma de transitar ese tiempo el que te toca Ujú. vivir, ¿no? De una manera distinta. Muchas veces, como tú dices, nosotros no, el yoga de ninguna manera va a curar la enfermedad. Ya, imagínate, sería fantástico. Pero no es Ojalá. pero no es así, pero lo que sí va a permitir es que se transite de mejor manera esas circunstancias que inevitablemente están allí. Porque si a una persona no le da náuseas y vértigos, pues tiene neuropatías, si la otra no tiene neuropatías, tiene mucositis que le. Porque a veces es una sintomatología tan delicada que es difícil de explicar. Y este es otro tema que es bastante interesante dentro de las sesiones, y es que las sesiones en grupo, como hacéis vosotras otras actividades también en asociación, el hecho de Ujú. estar acompañada por otras personas que comprenden exactamente las implicaciones que tiene lo que te está sucediendo y no tener que explicar, porque es que tener llagas en la boca quiere decir que por mucho que veas un plato que te parezca apetitoso, no te apetece comer porque te duele, porque te molesta. Y sabes que Totalmente. necesitas, al mismo tiempo hay una contradicción porque necesitas comer, porque necesitas estar con un sistema inmunitario fuerte, pero comer es doloroso. Y todo esto no lo tienes que estar explicando con este detalle, Sí, ¿no? Porque sí, la yo otra persona. anecdóticamente un día de estos estuve con dos personas que llevan el mismo tratamiento que yo y hubo un momento que dije, hay un momento, perdón, porque uno de los efectos secundarios que tengo es que me gotea mucho la nariz porque tengo rinitis crónica y entonces era gracioso porque me entendieron encima y dijeron, no, no pasa nada, si estamos igual, ¿no? Y una de ellas incluso, pobre, tenía bien irritada la nariz, entonces este pensamiento que dices fue muy agradable, ¿no? De decir, ay, qué bien, no tengo que explicar que es que mi tratamiento me compromete en este sentido, etcétera, etcétera. Entonces el apoyo de iguales es realmente muy, muy necesario. Y otra cosa que quería comentar es el concepto del respirar, que es algo tan natural porque respiramos casi sin darnos cuenta, pero respiramos muy mal según cómo tenemos las emociones. Y esta es uno de los aprendizajes grandes que hice cuando empecé a practicar yoga, el aprender pues a respirar y a respirar mejor y a darme cuenta que hay muchas maneras de respirar. Y sí que me gustaría que hablaras un poco de lo que supone la respiración. La respiración es como nuestra llave de acceso al sistema. Es mi forma de expresarlo, ¿no? De explicarlo, porque cuando tú tienes un sistema que está estresado, un sistema que está alterado, y eso se manifiesta en el cuerpo, ¿no? No solo en las limitaciones que te puede provocar la cirugía, como en el cáncer de mama, las mastectomías, sino también el hecho de tener miedo. El cuerpo está entumecido, ¿no? Y lo que te permite respirar, precisamente el tener un control de la respiración o acceder a tu respiración, es acceder al sistema nervioso, para que el sistema que está con una respiración cortita porque está asustada o acelerada, poco a poco vaya creando una onda más amplia que te permita regular el sistema nervioso, ¿no? Este sistema que está activado o que está en alerta por el miedo a la enfermedad, a través de la respiración se regula, y la respiración lo que hace es como poner un freno a esa activación y provoca una regulación. Por lo tanto, los beneficios del yoga en este sentido no son místicos, sino que son totalmente a nivel fisiológico. Es decir, Sí, sí. entras al sistema, regulas el sistema, y desde este lugar es más fácil controlar las emociones, pero también que tu sistema inmunitario esté más robusto, de mejor manera, porque está más regulado.
Por lo tanto, tienes un beneficio que es el fundamental, que es el del yoga, que es la regulación del sistema nervioso. Y por lo tanto, por ejemplo, como tú dices, existen muchas prácticas de respiraciones. Existen respiraciones que son para activar, existen respiraciones que son para regular o para bajar un poco la hiperactivación. Y en general, lo que buscamos en la práctica de yoga oncológico son respiraciones equilibrantes. Porque lo curioso que sucede en una persona que está en proceso oncológico es que puede presentar situaciones de hiperactividad e hipoactividad al mismo tiempo en la Sí, misma es cierto. está Ujú. súper ansiosa y al mismo tiempo con un desencantamiento de la vida. Está en Total, estos dos total. polos. Y dices, ¿en serio? Sí. Por lo tanto, si tú le das una respiración que lo que motive, unas respiraciones de fuego y que activen y que aparte tienen implicaciones a nivel de neumotórax, es muy fuerte tanto para el sistema. Imagínate aparte con unas secuelas de las operaciones. Hay Sí, ciertos tipos de prácticas que tú no puedes hacer porque te duelen, porque te fastidia, porque está limitado mm, tu musculatura, ¿no? Y que aparte te activan cuando tú ya tienes momentos de ansiedad, no son las apropiadas, estarían contraindicadas. Y también si es que son unas que te llevan muy al fondo de la relajación, a un estado muy... Tampoco, ya no porque te también levantas en todo el día. te va a tirar hacia abajo. Por lo tanto, lo que generalmente practicamos son respiraciones que lo que permitan es mantener, que sean equilibrantes, que permitan regular al sistema nervioso. Y también esto es lo que ofrecemos en las sesiones. No es lo mismo que ir a una práctica de yoga que igual te encuentras que, bueno, que está bien porque son fantásticas los otros tipos de pranayamas, que son los ejercicios de respiración. Pero en las sesiones de yoga oncológico lo que hacemos es este tipo de respiración equilibrante que además lo fantástico de la respiración es que la llevas siempre contigo, como tú dices. Claro. Vas a Ujú. una prueba, vas a hacer un TAC o vas a hacer un escáner y tienes tu respiración, es tu herramienta. Exacto. Puedes controlar lo que está sucediendo. Muchas personas pasan mucha sensación de ansiedad el momento de entrar Sí, a las pruebas y de estar ahí sí, sí. en el aparato que está sonando, pran, pran, y todo esto, el sonido es un estresor muy importante. Por lo tanto, si tú tienes una herramienta como la respiración que te permite estar regulada en ese momento, puedes estar más tranquila y la llevas contigo. Y lo que buscamos en las sesiones de yoga oncológico por eso es afianzar esta herramienta, no darte cientos de formas de respiración, sino que tú Claro. explores cuál es la respiración con la que tú también te sientes más cómoda y que sea un punto de anclaje para ti, un punto de anclaje cuando vas a recibir los resultados también que el oncólogo o la oncóloga te va a explicar, porque si no estamos en otra película y del miedo no escuchamos lo que nos está explicando el personal sanitario. Entonces son tener puntos de anclaje que al tiempo que están trabajando sobre tu propio sistema, sobre tu cuerpo, también te están permitiendo tener una mejor interacción con el entorno. Ujú. Entonces tiene que ver con un punto de vista individual, pero también tiene que ver con un punto de vista de interrelación, ¿no? Otra cosa que a mí me gustaría que pudieras explicarnos, porque a veces hay el pensamiento cuando las personas hablamos de yoga, piensas en la típica imagen de la persona con un pie en la cabeza, ¿no? O puesto del revés. Entonces, claro, te paras a pensar en una paciente oncológica, ¿no? Y lo que hablábamos, con todas a veces sus limitaciones de movilidad o ese dolor articular que te acompaña. Y tal vez de entrada, si no está vinculada de ninguna manera al mundo del yoga, cuando le dice, ¿no? Te iría muy bien practicar yoga, lo primero que puede hacer que te diga es, pues yo no me puedo sentar ni en el suelo, ¿no? Incluso la típica imagen de la postura del lotus, ¿no? Que es como la clásica que podemos tener más en mente. Entonces sí que me gustaría que hablaras un poco de cómo se puede adaptar, ¿no? El ejercicio del yoga en estas realidades. Claro, es que la postura que ya no es de loto, solo la postura sentada, es que le dicen la postura fácil, es que es articular, ¿no? Cuando tienes lesiones en cadera, por ejemplo, que son muy habituales en los cánceres metastásicos. No es lo que buscamos precisamente es adaptar este tipo de práctica, de salir de precisamente esta imagen icónica, pero que es una imagen que se ha popularizado en Occidente del yoga.
porque es que existen muchos, Sí, todo el mundo automáticamente te hace la postura y las mudras, ¿no? De las manos. Sí. y te dicen, no, yo sí aguanto. Y volvemos a lo mismo, es que no se trata de aguantar, se trata de poder habitar tu cuerpo dentro de la postura para que puedas recibir los beneficios de las posturas. Claro, existen diferentes grupos de posturas. Las torsiones, por ejemplo, que están dirigidas a mejorar el tránsito intestinal, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Que Claro, de hecho pero es un efecto secundario también importante a trabajar, toda la parte, ya no solo las náuseas por la quimio, o sea, es que la mayoría de tratamientos oncológicos afectan a las digestiones, a todo lo que conlleva el movimiento intestinal también. sí, Perdón, que me he ido un poquito del tema, pero es que no quiero dejarlo pasar. sí, sí, pero porque es tal cual, porque de hecho afectan precisamente las células de crecimiento rápido como son las que se encuentran, ¿no? A nivel intestinal, en la periferia, digamos, en la parte interna del intestino. Y entonces existen muchísimos trastornos digestivos. Ahora bien, claro, depende de las circunstancias en las que te encuentres, tenemos que adaptar esas torsiones. Porque si una persona se encuentra con el abdomen muy hinchado, por ejemplo, que puede ser uno de los efectos bastante habituales, o a esa persona le han practicado un DIEP antes de ser un proceso metastásico, por ejemplo, claro, tienes que cuidar estas zonas del cuerpo y por lo tanto lo que hacemos es posturas de torsiones, sí, por supuesto, porque son beneficiosas, pero con adaptaciones. Con adaptaciones, por ejemplo, pueden ser posturas en silla, que te permiten tener el abdomen más liberado, por lo tanto es una torsión más suave y recibes el beneficio de la postura, pero en un nivel distinto de la práctica. Y la práctica no necesita ser flexible para hacer yoga, pero la virtud que sí que tiene el yoga es que es muy flexible porque es muy adaptativo. Todas las posturas se pueden practicar en distintos planos y tener distintos beneficios. Y este yoga acrobático, que es el que se ha popularizado, no es ni tan solo el yoga más frecuente, que en los orígenes de la India, ¿no? Existen posturas que son mucho más, y por la misma tónica de la disciplina, mucho más humildes, porque están dirigidas a la población en general. Claro. Es una práctica popular, no es una práctica reservada para unos cuantos cuerpos esculpidos, ¿no? Privilegiados, ¿no? Sí, exacto. No es como, no se trata de esto. Entonces, la idea es adaptar las posturas a las condiciones de cada una de las personas y siempre poniendo este foco en cómo puedo favorecer o mejorar las condiciones de esta persona a través de la práctica. Este es el punto, ¿no? Es esta mirada que no es, que va un poco más allá y pone... Perdón, un momento. Perdón, tengo ahí un espontáneo. Disculpa. Así pasa cuando somos mamis, no te preocupes. Sí. Y entonces, este es el enfoque, digamos, del yoga oncológico, precisamente, ¿no? El atender a las personas en sus necesidades particulares. Y particulares no solo por el proceso oncológico, sino en cómo la persona está viviendo esta situación. Porque hay una persona que quizás, por ejemplo, el impacto del tratamiento no sea tan fuerte, no tenga tantas secuelas, pero le dé muchísimo miedo la alopecia, por ejemplo, de los tratamientos. Y es que son dos circunstancias que se pueden presentar mientras otra persona, la de la alopecia, no tenga ningún problema, pero tenga mucha sintomatología de los tratamientos. Entonces lo que vamos es a atender a la persona y sus circunstancias, porque los medicamentos están, o la medicina está para la enfermedad. Nosotras estamos para la persona que está atravesando la enfermedad. Claro que toda esta información que nosotros estamos ahora intercambiando es importante que una profe de yoga oncológico la tenga. Porque si no, si te Claro, dicen, sí, tengo un DIEP y no sabes lo que es un DIEP, puede estar haciendo algo que está contraindicado para esa persona. O si te claro. dicen, no, porque es que sabes que es que tengo líquido en pleura con los pulmones. Tienes que saber Ujú. de lo que esta persona te está hablando. Por eso es Claro, o importante una tener lesión metastásica en hueso, por ejemplo, o incluso el hígado, que a veces suele ser un punto en el que ya no solo puede haber lesiones metastásicas, sino también cierta toxicidad. Entonces, al final, ciertas posturas del yoga yo sé que facilitan una afectación a los órganos, ¿no? Entonces, supongo que también se tiene que vigilar, ¿no? El tipo de movimiento que puedes hacer. exacto, y muchas veces el saber identificar cierta sintomatología, porque nosotros finalmente estamos trabajando sobre el cuerpo
y es identificar cuando una persona entra, cuando una alumna entra y ver un abdomen hinchado. Ese abdomen te está hablando, ¿no? No es simplemente tengo Ujú. gases. Es lo que tú dices, bueno, si es una persona que tiene una metástasis en hígado, pues igual está viendo una inflamación que se tiene que cuidar en ese momento. Es tener como esta mirada, ¿no? De lo que sucede y por esto es importante acudir a personas que tengan una mirada especializada también, ¿no? Yo Y justo lo aquí es donde, no, perdón, que te corto, pero dime, termina, no, no, perdón. digo, o lesiones, por ejemplo, en columna, que son muy habituales cuando hay metástasis en huesos. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta y es precisamente sobre los que nosotros actuamos, o bien para proteger, para cuidar, para rehabilitar, pero somos conscientes de toda esta sintomatología que Ujú. incluso por cosas como la caída de las uñas, por ejemplo, que es también muy habitual en pies, que tú Sí. vas a una clase de yoga habitual y todo el mundo descalzo, con sus uñas pintadas, súper bien, y tú en plan, no me quiero quitar los No castillos, quieres enseñar los pies, sí, sí. o te duelen, no tienen llagas, y todas estas Sí, os cosas. supuran, son cosas delicadas, sí, sí, sí. Estas cosas, en cambio, si llevas a un grupo de yoga oncológico o personas que están especializadas, profes especializadas, sabemos que esto puede estar ocurriendo, ¿sabes? Claro. Y respetas esta individualidad. A veces las personas lo quieren compartir, otras veces no, pero somos conscientes de que esta sintomatología puede estar presente, ¿no? Yo lo que comentaba es que ahora escuchándote hablar, ¿no? Pues yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando, pues le da mucha como tranquilidad, ¿no? De pensar, "Ostras, pues si me planteara hacer yoga, me gustaría estar con una persona como Adriana, ¿no? Que pueda conocer mi individualidad, que pueda saber qué es lo que me está sucediendo. Entonces, algo que desde la Asociación de Cáncer de Mama, Española de Cáncer de Mama Metastásico nos genera a veces mucha preocupación es la proliferación de espacios, ¿no? En los que se supone que trabajan el bienestar emocional, físico, incluso espiritual, ¿no? De las personas con enfermedades y muchas veces con enfermedades oncológicas. Y en esos contextos, a veces, desde esa vulnerabilidad a la que tú acudes a esos espacios, eh, bueno, se ofrecen a veces técnicas o se ofrecen otro tipo de tratamientos que intentan pues convencerte de lo que hablábamos antes, ¿no? Que desde la práctica de estos métodos la persona se va a curar, que no es necesario incluso un tratamiento médico. Entonces es algo que nos da mucho miedo como pacientes, pero también mucha indignación como asociación, ¿no? Porque cualquiera de las personas que pasa por un tratamiento oncológico sabe lo duro que es mantener un tratamiento por todas esas toxicidades y esos efectos secundarios por los que cualquiera de nosotras en cualquier momento que nos dijeran no es necesario, no lo dudaríamos un solo segundo, ¿no? En poder dejar esos tratamientos. Entonces, desde ese conocimiento, para mí es importante que puedas compartirnos un poco ¿cuáles serían esos parámetros de seguridad que puede tener en cuenta una paciente a la hora de buscar un espacio en el que pueda practicar un yoga dirigido a pacientes oncológicos o no, simplemente de yoga, pero esos parámetros que le hagan encontrar un espacio seguro y un espacio en la que no se vulnere su persona, vaya. Sí, bueno, buscar profesionales especializados está bien porque te da la cobertura, ¿no? De que realmente van a hacer un acompañamiento que va a ser eficiente para la sintomatología que tú presentas y también para la parte emocional. Yo creo que es como muy importante el también el soporte que a nivel emocional ofrece. Nosotros trabajamos con una transversalidad con el yoga sensible al trauma también, que ofrece una serie de herramientas para dar soporte emocional. Entonces creo que buscar personal especializado está bien, por una parte, o personas que sean también profesionalizadas dentro del ámbito del yoga, porque también ahora hay una proliferación impresionante de profes de microondas y que debe Sí, haber tal una cual. práctica dentro de esto. Y yo creo que es importante reconocer también o sea, tener una conciencia de que, como tú dices, el cáncer no se va a curar no se va a curar por ningún tipo de este tipo de tratamientos que son complementarios, este tipo de terapias que son complementarias a los De tratamientos. acuerdo. Una Ujú. persona
que no es tu oncólogo el que te recomienda, ah, no, con esto te puedes curar o es una herramienta de salvación o de sanación, hay que tener como mucho cuidado. Es verdad que el yoga tiene una mística, pero yo en el ámbito oncológico es que de hecho hago un paso atrás en este sentido, porque precisamente es lo que tú dices, una persona que está en una situación de vulnerabilidad quizás puede buscar cualquier luz o diálogo o conversación o terapia que le diga que le puede salvar para aferrarse, ¿no? A esa posibilidad. Claro, y poder abandonar esos tratamientos que nos causan tanto dolor a veces. Es que estamos muy vulnerables, definitivamente, y da mucho miedo, ¿no? Todo este discurso a veces totalmente fuera de la evidencia, además. De hecho, nosotros antes de las sesiones siempre pedimos que el personal tratante, el oncólogo estén al tanto de que la persona va a empezar a practicar yoga. Ah, muy Porque es una bien. forma también, sí, porque es una forma, por un lado, de que nosotras nos sintamos seguras, porque imagínate que una persona dice, oye, definitivamente tú no puedes practicar yoga, ¿sabes? Y que el personal sanitario le dice, no, no es posible en tu caso. Necesitamos que haya esa validación por parte del personal sanitario. También el hecho de que las pacientes comuniquen a sus médicos que están practicando yoga es una forma también de que cada vez más las terapias complementarias vayan entrando dentro de este Igual que te marco. tomas un suplemento, ¿no? Y le pides al oncólogo, oye, esto lo puedo tomar, lo puedo hacer. Un poco lo mismo con el yoga, ¿no? Esa información, ese feedback con los profesionales sanitarios. Me llama mucho la atención las posibles contraindicaciones y sí que me gustaría, entiendo que debe ser algo muy, muy individualizado siempre, pero sí saber si hay algún tipo de contraindicación a nivel general que debamos tener en cuenta a la hora La de la práctica. Sí, bueno, esto nosotros, como te digo, recogemos como toda la sintomatología que presenta cada una de las personas, pero especialmente en el cáncer de mama, por ejemplo, personas que hayan desarrollado linfedema o que les hayan hecho una extracción de ganglios, de muchos ganglios, ¿no? Sí, Que sí, sí, puede, que de puede, que la cadena puede, ganglionar. Ujú. que puede tener, sí, pero ahí, si te extraen unos tantos, si te extraen toda Hay todo menos riesgo, exacto, sí. un vaciado, ¿no? El hecho de conocer si la persona ha desarrollado un linfedema para evitar poner sobrepeso, sobrecarga en los brazos, que si bien es cierto, sí que las personas pueden hacer actividad física, esta actividad tiene que estar controlada y el peso tiene que estar controlado. Por lo tanto, nosotros utilizamos soportes para evitar que haya una sobrecarga del peso, por ejemplo, en el caso de Perfecto. personas con cánceres metastásicos, porque no es que el yoga va a provocar que salga el linfedema directamente. Como todo es multifactorial, lo que nosotros no queremos Claro, es contribuir de ninguna manera a que el linfedema pueda despuntar, porque aparte el linfedema no es curable, remite pero no es sí, curable, puede, sí, exacto. Ujú, puede ujú. generar como limitaciones importantes. El mismo hecho de practicar lo que decíamos antes, posturas que generen estrés a nivel articular, es contraproducente, porque realmente estamos hablando ya no de el dolor que la persona puede sentir en ese momento durante la sesión de yoga, sino en las limitaciones que va a tener en su vida cotidiana, el resultado de ese dolor. Por lo tanto, siempre tiene que ser un yoga que esté pautado, que se trabaje en movimiento, que favorezca esa restitución de la masa muscular, ¿no? Por eso también trabajamos en movimiento, pero también, sabes que hay mucha facilidad, ¿no? De las personas en que salgan hematomas como parte de los Sí, tratamientos. Entonces no puedes colocar demasiado sobrepeso ni demasiado tiempo en ciertas posturas y todo esto es como el acompañamiento que vamos haciendo de una forma muy sutil, utilizando bloques, mantas, cintas, sillas, todos los elementos que pueden favorecer que sea una práctica adaptada a las circunstancias de las que de personas. hecho en mi hospital que hay un grupo de yoga oncológico, he visto incluso algunas pacientes que llegan en silla de ruedas y también tienen una adaptación de la disciplina como tal. Sí, efectivamente, estamos con la red en el hospital en Mataró, ¿no? Puede ser que estén Sí, en allí. mi caso, sí, sí, es verdad. Estamos ahí con el programa que tenemos en hospitales y efectivamente, o sea, las personas no, la idea no es
centrarnos en la limitación, sino en la posibilidad. Y Me siempre gusta existen mucho ese posibilidades, enfoque. ¿sabes? Siempre existen posibilidades. Entonces, por lo tanto, es mirar dentro de la situación en la que se encuentra la persona, qué es lo que sí puede hacer la persona, cómo se puede Ujú. adaptar la práctica y cómo esta práctica puede continuar siendo integral. Es lo que te decía, no se trata de retirar posturas, se trata de adaptar las posturas y sus beneficios a las circunstancias de la persona. Fenomenal. Yo para ir cerrando me gustaría, bueno, dos cosas. Una, saber si por tu parte hay algo que creas que no hemos dicho y que te gustaría compartir. Y por otro lado, también el saber, al final sois una red internacional, por lo tanto, cualquier persona que nos haya escuchado, entiendo que si tal vez no ofrecen el servicio en su hospital, sí puede acercarse, incluso escribiros desde el Instagram de la red, ¿no? Para preguntar un poco dónde puede encontrar esos grupos, dónde puede buscar información al respecto. Sí, estamos presentes, bueno, en prácticamente todas las comunidades autónomas del país y en varias ciudades y en 14 países. Realmente ahora entre América Latina, estamos también en Inglaterra, en Italia, hay personas representantes. Y por lo tanto pueden escribir al Instagram de la red o también pueden entrar en la página web de la red. Tenemos un mapa, un buscador en el que puedes poner en tu localidad y ver si es que hay personas o profesoras que están ofreciendo el servicio en tu localidad. Y de esta manera Perfecto. cada vez más se está ofreciendo o se está divulgando más este tipo de práctica y está teniendo como más acogida, así que es fantástico por este lado. Y yo que sí me gustaría un poco, ¿no? El hecho de que desde la Asociación de Cáncer Metastásico nos explicaras un poquito para cerrar precisamente la importancia de este activismo que vosotros tenéis presente, ¿no? Cuáles son como vuestros mandatos principales dentro del activismo que mantenéis, que a mí me parece como muy interesante, ¿no? Lo que te decía, el hecho de que también lleguen más mujeres con cáncer de mama a las sesiones, no solo tiene que ver con que sea el cáncer más diagnosticado, sino también yo creo que es por la agencia y por el activismo de las mujeres que han Sí, llevado, estoy de acuerdo. ¿no? Han hecho una apertura social de este tema y por lo tanto están más abiertas a pedir ayuda y acudir a ciertos servicios que quizás una Sí. persona que tiene otro tipo de cáncer sobre el que no se ha hablado, no se ha socializado y no encuentra espacios de soporte y de apoyo, ¿no? Bueno, de hecho, desde la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, te lo comentaba antes, que sí es cierto que no ofrecemos servicios asistenciales como pueden hacerlo otras asociaciones, ¿no? Pero sí es cierto, nuestro mayor y principal objetivo es financiar la investigación y lo hacemos a través de nuestros premios, ¿no? De los premios M. Chiara Giorgetti. Eh, entonces, ese es uno de nuestros puntos principales. Después también todo aquello que conlleva la visibilización de la enfermedad, ¿no? Porque aquello que no se ve no se entiende, ¿no? Y aquello que no se habla no existe. Entonces ese es otro de los focos en los que ponemos atención. Y el último, y no menos importante también, es toda la parte de comunidad, ¿no? Y si bien es cierto que no ofrecemos servicios asistenciales, sí tenemos unos grupos que no dependen directamente de la asociación, pero que sí gestionamos desde la asociación. Cualquier persona puede entrar a nuestra página web y buscar, ¿no? En la parte de comunidad, ¿no? Si quiere entrar a alguno de los grupos de WhatsApp que tenemos, que al final son grupos de apoyo, se sea socia o no, porque si se tiene que ser es paciente de cáncer de mama metastásico. Entonces, en los grupos nos apoyamos, nos explicamos, lloramos, reímos. La verdad es que son grupos que aportan muchos beneficios y que a veces es difícil porque la realidad del cáncer de mama metastásico es muy cruda y tenemos pérdidas de compañeras, pero siempre los beneficios creo que son mayores, ¿no? De esa sentirse arropado, sentirse acompañado. Y ahí es donde muchas veces podemos compartir estas inquietudes, ¿no? De la persona que dice, oye, pues en mi hospital han empezado a hacer yoga, en mi hospital hacen tal cosa, o ¿habéis oído hablar de esto? Y siempre hay alguna que no, pero esto no está probado científicamente, ¿no? Ojo, cuidado.
o no, mira, yo lo probé, tal. Entonces, siento que esa parte de hacer red, ¿no? Y por eso nosotros este año utilizamos, además del Más Investigación para Más Vida, que es nuestro lema principal en la asociación, pero es ese juntas cambiamos la meta, ¿no? Al final, si queremos cambiar un poco la realidad que tenemos, desgraciadamente no podemos quedarnos de brazos cruzados y nos toca a las pacientes, a las personas acompañantes y familiares, ¿no? O personas sensibles a la causa, movernos, perdón, movernos para poder generar esos cambios, ¿no? Y un poco, pues, la asociación se convierte en ese faro o en ese paraguas en el que aquella persona con cáncer de mama metastásico, pues, puede acercarse y haremos lo posible porque se sienta al menos que no está sola. No es, yo creo que es muy importante el tejido asociativo y el que entre asociaciones también generemos vínculos que nos permitan, porque digamos, el conocimiento que vosotras tenéis al tener toda una red de personas con cáncer metastásico y lo que nosotros podemos ofrecer es precisamente lo que también hace que sea más fuerte, ¿no? Esta visibilización y sobre todo este acompañamiento, este caminar juntas, ¿no? Dentro de lo que está sucediendo, porque no es simplemente aislarse solo las personas que están pasando por un cáncer metastásico, sino que social es algo que nos pasa como sociedad, es algo que nos sucede y somos corresponsables de que las personas se sientan acompañadas y de que hayan unos servicios que permitan que tengan las mejores condiciones de vida, ¿no? Tanto porque hay Exacto. investigación y se invierte en investigación, como que se incorpore dentro de la visión de la salud todas estas otras terapias que también ayudan a tener una mejor calidad de vida. Claro, y ahí es donde si nos unimos es más fácil, ¿no? Pues generar esa, no me gusta hablar de presión porque yo creo que las cosas se pueden conseguir de manera amable, ¿no? Pero sí que es verdad que no es lo mismo ir de a título individual, ¿no? Que el conseguir desde el tejido asociativo poder generar o poder hacer llegar esa necesidad o ese hacer valer un derecho, ¿no? Tiene mucha más fuerza. Y sí estoy de acuerdo que si bien es cierto que el tratamiento farmacológico como tal es donde se sostiene el principal éxito, ¿no? de nuestra estabilidad, pues tener en cuenta todas esas otras necesidades que se generan alrededor, ¿no? de todo el tratamiento, pues sí se tienen que atender porque eso es lo que va a hacer una incidencia directa a ese vivir mejor, ¿no? Del que hablábamos un poquito al principio. Y pues nada, ha pasado la hora prácticamente volando, dijimos unos 45 minutos a ver cómo los estirábamos, pero yo creo que está súper bien, que te agradezco muchísimo, de verdad, Adriana, que tuvieras la iniciativa también de acercarte y de generar este espacio con nosotras. Lo valoramos muchísimo y pues repetir que aquellas personas que tengan alguna duda, que nos escuchen en diferido, pues que tienen ahí el contacto de la Red Internacional de Yoga Oncológico o aquellos que no nos conocían a nosotros como Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, también desde redes sociales, desde la página web estaremos allí para aquello que podamos apoyar. Y espero que no sea la última vez que nos vemos y que nos podamos desvirtualizar pronto, que no estamos tan lejos, además. Estamos lejos. No, encantada Pilar, la verdad tenía muchísimas ganas ya desde hace tiempo de hablar con la asociación, con representantes. Conocemos, como tú dices, algunas personas de la asociación, pero creo que es importante cada vez ser más altavoces del colectivo especial de cáncer metastásico. Creo que es muy importante darle fuerza y presencia en estas fechas, en esta semana. Así que súper Sí. contentas desde la red de haber contado con tu presencia como parte de la asociación. Bueno, para mí siempre es un placer poder representar a la asociación, la verdad que sí. Y pues lo dicho, muchísimas gracias y espero que nos veamos muy pronto. Muy bien. Un abrazo inmenso Gracias. para ti y Un para todas. beso. Hasta luego. Adiós, Namaste. hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.